Me llamo Miguel Hernández. Tengo 43 años y esta noche no puedo dormir. Estoy sentado en el borde de esta cama desvencijada, en este cuarto que huele a humedad y a los frijoles que cocinó mi vecino salvadoreño hace 3 horas. La luz del foco pelón que cuelga del techo pinta sombras extrañas en las paredes descascaradas, y afuera se escucha el rugido constante de los carros en la autopista. Ese sonido que ya se volvió la música de fondo de mi vida en Los Ángeles. Tengo las manos ásperas apoyadas en las rodillas. Estas manos que huelen permanentemente a cloro y a sudor. Marcadas por 15 años de limpiar oficinas, de cargar cajas, de hacer trabajos que los gringos no quieren hacer. En el buró está mi teléfono, silencioso desde hace 2 días. Ya no me llaman de México como antes. Ya no me necesitan como antes. El aire está pesado, cargado del calor que se queda atrapado entre estos edificios de apartamentos baratos. Puedo oír a través de las paredes delgadas la televisión de Doña Carmen con las telenovelas a todo volumen, el llanto de un bebé en el piso de arriba y los gritos en inglés de una pareja que siempre pelea los domingos por la noche. Me paso la mano por la cara, sintiendo la barba de 3 días que ya no me molesto en rasurar como antes. Mis ojos están hinchados, no por el cansancio, sino por algo que se ha ido acumulando en mi pecho durante meses, tal vez años. Es una presión que me aprieta las costillas, que me hace difícil respirar profundo. ¿Saben qué se siente ser el fantasma de tu propia familia? ¿Saben qué se siente trabajar como mula durante 15 años para traer a tus seres queridos a este país? Solo para descubrir que ellos se adaptaron tan rápido que ya no te reconocen. Que para ellos ya no eres Miguel, el papá, el esposo, el hombre que lo sacrificó todo. Ahora solo soy el ilegal, que trabaja 2 turnos para pagar las cuentas, el que habla inglés mocho, el que huele a productos de limpieza y que los avergüenza frente a sus amigos americanos. Toco la foto arrugada que tengo en la cartera, la única que traje de México hace 15 años. Estamos todos juntos en el patio de nuestra casita en Michoacán. Mi esposa Rosa con su vestido floreado, mis hijos pequeños sonriendo sin dientes, y yo, más joven, con los ojos llenos de esperanza y planes. Éramos pobres, pero éramos una familia. Ahora somos clase media en América, pero somos extraños viviendo bajo el mismo techo. El olor a tortillas que viene de la cocina del edificio me transporta por un segundo a nuestra casa en Uruapan, donde Rosa hacía las tortillas a mano todas las mañanas, y el humo del comal se mezclaba con el canto de los gallos del vecino. Pero aquí no hay gallos, solo sirenas de ambulancias y el zumbido constante del aire acondicionado, que nunca funciona bien. Cierro los ojos y me permito recordar. Porque esta noche, en esta soledad que me abraza como un zarape pesado, necesito entender cómo llegué hasta aquí. Necesito contar mi historia, aunque sea solo a las paredes de este cuarto que conoce todos mis secretos, todas mis lágrimas de hombre que se supone no debe llorar. Todo empezó hace 15 años, cuando creí que cruzar la frontera era solo cuestión de caminar hacia un futuro mejor. Nací en un pueblo pequeño cerca de Uruapan, Michoacán, donde las calles son de tierra y piedra, y cuando llueve se vuelven ríos color café que arrastran todo lo que encuentran. Nuestra casa era de adobe con techo de lámina, y cuando caía la lluvia sonaba como tambores gigantes que no nos dejaban dormir. Pero a mí me gustaba ese sonido, porque significaba que las milpas iban a crecer verdes y altas. Mi papá, Jesús Hernández, era un hombre bajito y macizo como un tronco de aguacate, con las manos más grandes que he visto en mi vida. Manos que podían arrancar una mata de maíz completa de un tirón.
Siempre olía a tierra húmeda y a tabaco barato. Y tenía una cicatriz en la frente que se había hecho de niño al caerse de un caballo. Cuando llegaba del campo al atardecer, sus pasos hacían crujir las hojas secas que se acumulaban en el patio. Y nosotros corríamos a abrazarle las piernas aunque estuviera todo sucio. «Mijo», me decía siempre, «el trabajo no te va a matar, pero la flojera sí». Era su frase favorita, y la repetía mientras se lavaba las manos en la pila de cemento que él mismo había construido atrás de la casa. El agua siempre salía fría como hielo, aún en los días más calurosos, porque venía directamente del manantial de la montaña. Mi mamá, Esperanza, era todo lo contrario. Delgada como una vara de sauce, pero con una fuerza que no se veía. Tenía el cabello negro siempre recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura, y cuando la soltaba por las noches para cepillárselo, toda la casa se llenaba del olor a manzanilla de su champú casero. Sus manos siempre estaban ocupadas, haciendo tortillas, remendando ropa, curando raspones con hierbas que cultivaba en latas oxidadas. Recuerdo que todas las mañanas me despertaba el sonido del metate, ese ritmo constante de piedra contra piedra mientras molía el chile para la salsa. Rap, rap, rap. Y después el silbido de la olla express con los frijoles, y después su voz cantando bajito canciones de José Alfredo Jiménez mientras prendía el comal. Los domingos eran diferentes. Me levantaba con el olor a chocolate caliente y pan dulce que compraba mi papá en el pueblo, y el sonido de las campanas de la iglesia que repicaban tan fuerte que parecía que iban a quebrar los vidrios de las ventanas. Nos vestíamos con la ropa limpia que mamá había lavado el sábado en el río, y caminábamos todos juntos por el sendero polvoriento hacia el centro. Durante la semana, cuando no había escuela, ayudaba a mi papá en la milpa. Aprendí a distinguir cuándo el maíz estaba listo por el sonido que hacían las hojas al moverse con el viento, un susurro seco que era diferente al sonido húmedo de las plantas jóvenes. Aprendí a sentir la lluvia horas antes de que llegara, por cómo cambiaba el olor del aire y cómo se comportaban los animales. Las tardes las pasaba jugando canicas con mis primos en el patio de tierra, marcando círculos con un palito y compitiendo a ver quién tenía mejor puntería. El sonido de las canicas chocando era nuestro soundtrack, junto con los ladridos de los perros del vecindario y el grito de las vendedoras que pasaban con sus canastas. Tamales oaxaqueños, elotes y esquites. Cuando me enfermé de sarampión a los 7 años, mi mamá me cuidó día y noche con tés de hierbas que sabían amargo, pero que me aliviaban la fiebre. Recuerdo estar acostado en mi petate, ardiendo de calentura, y sentir sus manos frescas en mi frente mientras me cantaba La Llorona en voz bajita. El cuarto olía a eucalipto y a velas de cera que había prendido para la Virgen de Guadalupe. Mi niño se va a aliviar, murmuraba mientras me daba de beber agua de Jamaica con una cucharita de peltre. Y yo le creía, porque las manos de mi mamá tenían magia. Podían curar cualquier cosa con solo tocarla. La escuela estaba a 2 kilómetros del pueblo. Un edificio de concreto gris con salones que se llenaban de polvo en tiempo de secas y de lodo cuando llovía. Íbamos caminando por un sendero que cruzaba 2 arroyos, y en temporada de lluvias teníamos que quitarnos los zapatos para vadearlos. El agua helada nos entumía los pies, pero llegábamos corriendo a la escuela para entrar en calor. Mi maestra, la señorita Remedios, era una mujer mayor que siempre vestía faldas largas y blusas abotonadas hasta el cuello. Tenía una voz ronca de tanto gritar en el salón, y sus zapatos negros hacían eco en el piso de cemento cuando caminaba entre los pupitres revisando nuestras tareas. Olía a talco y a café.
y cuando se enojaba con nosotros, se le ponían rojas las orejas. Miguel Hernández, me decía, tienes buena cabeza para los números, pero eres muy distraído para las letras. Y tenía razón. Mientras ella explicaba gramática, yo me quedaba viendo por la ventana hacia las montañas, imaginándome qué habría del otro lado. Qué aventuras me esperarían cuando fuera grande. A los 14 años empecé a trabajar los fines de semana en el taller mecánico de don Aurelio, un hombre gordo que siempre tenía las manos negras de grasa y que masticaba chicle de a peso mientras arreglaba carros. El taller olía a aceite quemado y a gasolina. Un olor fuerte que se me pegaba en la ropa y que mi mamá odiaba. «Muchacho», me gritaba don Aurelio por encima del ruido de las herramientas, «pásame esa llave de cruz». Y yo corría a buscarla entre las cajas de herramientas oxidadas, feliz de sentirme útil, de ganar mis primeros pesos. El sonido del aire comprimido y el martilleo constante se volvió la música de mis sábados. Fue en el taller donde conocí a Rosa. Llegó un día con su papá para arreglar una llanta ponchada de su bicicleta, y yo me quedé como tonto viéndola desde atrás de un carro. Tenía 15 años, el cabello castaño recogido en una cola de caballo que brillaba al sol, y usaba un vestido azul claro que le quedaba perfecto. Cuando se rió por algo que dijo su papá, su risa sonó como campanas pequeñas. «¿Qué tanto ves, muchacho?», me gritó don Aurelio, y yo me puse rojo como tomate, pero no podía dejar de mirarla. Tenía los ojos más bonitos que había visto, cafés como la tierra después de la lluvia, y cuando me volteó a ver por un segundo, sentí que el estómago se me revolvía de pura nerviosismo. Empecé a inventar excusas para pasar por la casa de Rosa, que estaba del otro lado del pueblo. Decía que iba a comprar cigarros para mi papá, o que tenía que entregar un recado. Pero en realidad solo quería verla barrer el patio o tender la ropa en el solar. La casa olía siempre a flores de bugambilia y a guisado de pollo, y se escuchaba música ranchera desde la radio de la cocina. Tardé 3 meses en atreverme a hablarle. Fue un domingo después de misa, cuando se quedó platicando con sus amigas en el atrio de la iglesia. Me acerqué temblando como hoja, con las manos sudorosas y la boca seca. «Rosa», le dije, y mi voz salió como chillido. ¿Te gustaría caminar conmigo al río?» Ella me miró con esos ojos que me derretían. Sonrió un poquito y dijo, «Está bien, pero solo hasta donde están los sauces». Caminamos en silencio por el sendero que llevaba al río, escuchando el canto de los enzontes y el murmullo del agua corriendo entre las piedras. Yo no sabía qué decir, pero estar junto a ella se sentía como estar en misa, como algo sagrado que no quería arruinar con palabras tontas. «Mi papá dice que eres trabajador», me dijo de repente, y su voz sonaba como música. «Dice que don Aurelio habla bien de ti». «Solo hago lo que me pide», respondí, y inmediatamente me arrepentí de sonar tan soso. Pero Rosa se rió, esa risa de campanas, y me tomó de la mano. Su mano era suave y tibia, y cuando la sentí en la mía, supe que me iba a casar con esa mujer, aunque tuviera que trabajar toda la vida para merecerla. Me casé con Rosa cuando cumplí 20 años, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con un vestido que habían cosido entre mi suegra y mis tías, y un traje prestado que me quedaba un poco grande, pero que me hacía sentir como príncipe. La iglesia olía a incienso y a flores de cempasúchil, y cuando Rosa apareció en la puerta del brazo de su papá, se me olvidó respirar. Tenía el cabello recogido con flores naturales, y el vestido blanco le quedaba como si hubiera sido hecho por los ángeles.
Cuando caminó hacia el altar, sus pasos en el piso de piedra sonaban como música, y toda la iglesia se llenó de murmullos de admiración. «¡Qué bonita está la novia!», escuché que susurraba mi tía Esperanza. El padre Marcelo, un viejito que conocía a nuestras familias desde antes de que naciéramos, nos casó con una sonrisa que le arrugaba toda la cara. «Miguel», me dijo después de las lecturas, «¿aceptas a Rosa como tu esposa, para amarla y respetarla en las buenas y en las malas?» «Sí, acepto», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, llenando toda la iglesia. Cuando nos besamos al final de la ceremonia, Rosa sabía a caramelo de leche y a nervios, y yo sentí que todo mi cuerpo se llenaba de electricidad. Los cohetes explotaron afuera de la iglesia, y el mariachi que habíamos contratado empezó a tocar Las Mañanitas, mientras la gente nos aventaba arroz y confeti. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con mesas largas hechas de tablones y caballetes, cubiertas con manteles blancos que mi mamá había planchado hasta dejarlos perfectos. Matamos 2 marranos y un becerro, y las mujeres del pueblo llegaron desde temprano a hacer mole, tamales y pozole que olía a gloria. Bailamos hasta que salió el sol, al ritmo de La Negra y el jarabe tapatío, y cuando Rosa se quitó los zapatos porque le dolían los pies, siguió bailando descalza en la tierra del patio, riéndose como niña. Yo no podía creer que esa mujer fuera mi esposa, que fuera a dormir a mi lado todas las noches por el resto de mi vida. Nuestra primera casa era un cuartito que rentábamos atrás de la casa de doña Carmen, con una cama de hierro que crujía cada vez que nos movíamos, un fogón de leña y una mesa pequeña que mi papá me había hecho de regalo de bodas. Las paredes eran de adobe sin pintar, y en las noches se colaba el frío que nos hacía abrazarnos más fuerte bajo la cobija de lana que nos había tejido mi suegra. Todas las mañanas me despertaba con el olor a café de olla y tortillas recién hechas. Rosa se levantaba antes que yo para preparar mi almuerzo y planchar mi ropa de trabajo. La veía moverse por la cocina pequeña como si fuera una danza, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros y cantando bajito mientras revolvía los frijoles. «Buenos días, mi amor», me decía cuando me veía despertar, y me daba un beso que sabía a café y a esperanza. Trabajaba en la construcción con una cuadrilla de albañiles, cargando bultos de cemento y mezclando mezcla bajo el sol que nos cocinaba la espalda. Ganaba poco, pero alcanzaba para los gastos básicos y para darle a Rosa un peso de vez en cuando para sus antojos. Los sábados íbamos al mercado del pueblo, caminando entre los puestos que vendían frutas, verduras y ropa usada, planeando cómo amueblar nuestra casita. Cuando Rosa se embarazó por primera vez, yo tenía 23 años y ella 22. Se dio cuenta porque se le antojaban mangos verdes con chile a toda hora, y porque vomitaba todas las mañanas durante 2 meses. El día que me lo dijo, estábamos sentados en la cama después de cenar, y ella me tomó las manos con esa sonrisa que me enamoraba todos los días. «Miguel», me dijo, y su voz temblaba un poquito, «vamos a tener un bebé». Sentí como si me hubiera caído un rayo encima. Me quedé callado un rato largo, sintiendo las manos de Rosa en las mías, escuchando los grillos cantando afuera de la ventana. Después, la abracé tan fuerte que me dio miedo lastimarla, y lloré como no había llorado desde que era niño. «Vamos a tener un hijo», repetí, como si necesitara decirlo para creerlo. El embarazo fue difícil. Rosa se hinchó como globo y le dolía la espalda todo el tiempo. Yo trabajaba doble turno para pagar al doctor del pueblo,
y llegaba a la casa muerto de cansancio, pero feliz de sobarle los pies hinchados y de sentir al bebé moverse en su panza. Miguel Jr. nació en una madrugada de marzo, después de 20 horas de trabajo de parto que casi me matan de los nervios. Lo tuve en mis brazos por primera vez cuando tenía 5 minutos de nacido, todo arrugado y rojo, llorando con una voz que no parecía de este mundo. Pesaba como 3 kilos de frijoles, pero cuando cerró su manita alrededor de mi dedo, sentí que mi vida completa tenía sentido. 2 años después llegó Esperanza, mi niña bonita, que nació con los ojos azules de mi abuela y el carácter fuerte de su mamá. Desde bebé era berrinchuda y caprichosa, pero cuando se reía se le hacían hoyuelos en las mejillas que me derretían el corazón. Para cuando tenía 28 años, ya éramos 5. Miguel Jr., Esperanza, el pequeño Carlos que llegó como sorpresa, Rosa y yo. La casita nos quedaba chica. Dormíamos todos amontonados, pero éramos felices. Las mañanas eran un caos de niños llorando, café hirviendo y Rosa corriendo de un lado a otro preparando lonches y uniformes. Pero la construcción pagaba cada vez menos y las cuentas eran cada vez más. El kilo de frijoles que antes costaba 3 pesos, ahora costaba 8. La leche para los niños, las medicinas cuando se enfermaban, los útiles de la escuela, todo subía de precio cada mes. Empecé a trabajar también las tardes haciendo chambas de plomería y electricidad. Cualquier cosa que me pagaran unos pesos extra. Los domingos, nuestro único día de descanso, íbamos al río con los niños. Rosa empacaba tortillas quesadillas y agua de Jamaica en un termo oxidado. Y nos sentábamos en las piedras grandes a ver cómo jugaban los niños en el agua poco profunda. Miguel Jr. ya sabía nadar como pez y se burlaba de Esperanza porque le daba miedo mojarse la cara. «Papá», me preguntó un domingo Miguel Jr., que entonces tenía 6 años, «¿por qué el señor Ricardo tiene carro y nosotros no?» No supe qué responderle. Ricardo era un hombre que había trabajado en Estados Unidos y había regresado al pueblo con dinero suficiente para comprar una camioneta y construir una casa de 2 pisos. Sus hijos iban a escuela privada en Uruapan y su esposa usaba vestidos que compraba en Morelia. «¿Por qué nosotros tenemos otras cosas más importantes, mijo?», le dije. Pero mi propia respuesta me sonó vacía. Esa noche, acostado junto a Rosa que dormía con Carlos en los brazos, me quedé pensando en la pregunta de mi hijo. Afuera se escuchaban los grillos y el ladrido lejano de los perros. Y yo me preguntaba si mis hijos iban a tener que conformarse toda la vida con ir al río los domingos, mientras otros niños tenían juguetes y oportunidades que yo no podía darles. La idea de irme a Estados Unidos empezó como un fantasma que me visitaba en las noches cuando no podía dormir por las preocupaciones. Al principio la espantaba, diciéndome que yo no era de esos hombres que abandonan a su familia, que mi lugar estaba aquí con Rosa y los niños, trabajando honradamente en lo que fuera. Pero el fantasma regresaba cada vez que no alcanzaba el dinero para las cuentas, cada vez que tenía que decirle a Rosa que no podíamos comprar carne esa semana, cada vez que Esperanza me pedía una muñeca y yo tenía que inventar excusas. El cambio verdadero empezó cuando Carlos se enfermó de neumonía a los 2 años. Eran las fiestas de diciembre. Hacía un frío que se metía hasta los huesos. Y el niño empezó con una tos que sonaba como motor viejo. Rosa lo llevó al centro de salud, pero la doctora solo le recetó un jarabe barato que no le quitaba la tos. En 3 días, Carlos estaba ardiendo de fiebre y respirando como si se ahogara. Lo llevamos cargando al hospital de Uruapan, corriendo por las calles porque no teníamos dinero para el taxi. Rosa lloraba mientras cargaba al niño.
Y yo sentía que se me partía el pecho de ver a mi hijo tan pequeño luchando por respirar. Necesita hospitalización, nos dijo el doctor después de revisarlo. Y antibióticos especiales que cuestan 1,500 pesos. 1,500 pesos. Era más de lo que yo ganaba en un mes. Me quedé parado como tonto en el pasillo del hospital, que olía a desinfectante y a tristeza, escuchando el llanto de mi hijo y sintiendo que no servía para nada como padre. «Doctor», le dije, «¿no hay otra medicina más barata?» Me miró con una mezcla de compasión y fastidio. «Señor, su hijo está muy grave. Si no lo internamos hoy, puede empeorar mucho». Tuve que pedirle prestado a mi papá, a mis hermanos, a mi compadre Rodolfo, a cuánta persona conocía. Al final junté el dinero, pero tardé 6 meses en pagarlo todo. 6 meses comiendo solo frijoles y tortillas. 6 meses sintiendo que me ahogaba en deudas. Carlos se salvó, gracias a Dios. Pero algo se rompió en mí durante esos días en el hospital. Viendo a mi hijo conectado a esas máquinas, escuchando a Rosa llorar bajito en la silla de plástico donde pasó 3 noches sin dormir, me di cuenta de que el amor no bastaba. Que por más que quisiera a mi familia, eso no iba a darles lo que necesitaban. Fue mi compadre Rodolfo quien me habló por primera vez en serio del norte. Había regresado hacía 2 años después de trabajar 5 años en California. Y había construido una casa bonita. Había puesto un negocio de refacciones y sus hijos iban a una escuela buena. «Miguel», me dijo una tarde que estábamos tomando cervezas en su patio, «allá se puede hacer dinero de verdad. Claro que es duro, que se sufre, pero en 5 años puedes juntar lo que aquí no juntas en toda la vida. Pero estar lejos de la familia...» «Zrenia», empecé a decir. «Es temporal, compadre. Yo mandaba $500 cada mes. $500 que aquí eran como 4,000 pesos. Mi esposa pudo terminar de construir la casa. Los niños nunca pasaron necesidades. Y cuando regresé teníamos dinero ahorrado para empezar el negocio. Esa noche se lo comenté a Rosa mientras estábamos acostados. Los niños dormían en el cuarto de al lado, y se escuchaban sus respiraciones tranquilas, tan diferentes de cuando Carlos había estado enfermo. «¿Irte al norte?», Zrenia me preguntó Rosa, y su voz sonaba preocupada. «¿Por cuánto tiempo?». «No sé, mi amor. 2 años, tal vez 3. Lo suficiente para juntar dinero para una casa propia, para que los niños puedan estudiar bien, para que nunca más pasemos lo que pasamos con Carlos». Rosa se quedó callada un rato largo. Después sentí que se volteaba hacia mí en la oscuridad. «Miguel, tengo miedo. Miedo de que te vayas y no regreses, como le pasó a la comadre Estela. Su marido se fue hace 10 años y solo regresó una vez, para el funeral de su mamá. Yo no soy como él, Rosa. Yo voy a regresar, te lo prometo». Pero en el fondo sabía que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Había escuchado demasiadas historias de hombres que se iban por 2 años y se quedaban para siempre, de familias que se separaban y nunca se volvían a juntar completas. Pasé 3 meses dándole vueltas al asunto. Cada día cambiaba de opinión. En las mañanas, cuando veía a Rosa preparar el desayuno con los pocos ingredientes que teníamos, me convencía de que tenía que irme. En las tardes, cuando llegaba a casa y los niños corrían a abrazarme, me convencía de que tenía que quedarme. La decisión final la tomé un día que Miguel Jr. llegó llorando de la escuela, porque sus compañeros se habían burlado de sus zapatos rotos. Tenía 8 años, y me explicó entre sollozos que la maestra había dicho que los papás
que no podían comprarles zapatos buenos a sus hijos, eran flojos. Esa noche, después de que Rosa se durmió, me levanté y me fui al patio. Hacía frío y las estrellas brillaban como nunca las había visto. Me senté en la silla de madera que mi papá me había hecho, y ahí, bajo el cielo que había visto toda mi vida, tomé la decisión más difícil de mi existencia. Me iba a ir al norte. Iba a dejar a mi familia por un tiempo para poder darles un futuro mejor. Era la única manera de romper este círculo de pobreza en el que estábamos atrapados. Al día siguiente se lo dije a Rosa durante el desayuno, mientras los niños comían tortillas con frijoles refritos. Ya decidí, le dije. Me voy para Estados Unidos. Rosa dejó de mover los frijoles en la sartén. Los niños siguieron comiendo, ajenos a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cuándo? Zrenia preguntó Rosa sin voltearme a ver. En 2 meses. Necesito juntar dinero para el viaje y para dejar algo aquí mientras encuentro trabajo allá. Ese día Rosa no me habló, pero en la noche, cuando estábamos acostados, la sentí llorar bajito. No le dije nada, solo la abracé, y también lloré en silencio, sabiendo que estaba a punto de romper mi propia vida en pedazos con la esperanza de construir algo mejor. Encontrar un coyote no fue tan difícil como pensé. En el pueblo todos sabían quién se dedicaba a eso, aunque nadie hablaba del tema abiertamente. Me dirigieron con don Jacinto, un hombre mayor que tenía un taller de herrería y que los fines de semana desaparecía sin explicar a dónde iba. Don Jacinto era flaco como palo, con el bigote gris y las manos marcadas por las quemaduras del hierro caliente. Su taller olía a carbón quemado y a metal, y el sonido del martillo sobre el yunque se escuchaba desde temprano hasta que se ponía el sol. «Así que quieres cruzar», me dijo sin levantar la vista del pedazo de hierro que estaba trabajando. «¿Tienes familia allá?» «No, señor. Voy a buscar trabajo. Va a costar 25,000 pesos. 15 ahora. 10 cuando llegue sano y salvo al otro lado. 25,000 pesos. Era una fortuna para mí. Casi 2 años de trabajo. Pero don Jacinto tenía fama de ser serio, de que su gente sí llegaba al destino, no como otros coyotes que a veces desaparecían con el dinero y dejaban a la gente botada en el desierto. ¿Cuándo sería? Zrenia, le pregunté. El siguiente grupo sale en 6 semanas. Te doy la dirección de una casa en Tijuana donde vas a esperar instrucciones. De ahí te llevamos a un punto seguro para cruzar. Esa tarde empecé a vender todo lo que tenía de valor. Mi bicicleta, que había comprado de segunda mano pero que funcionaba bien, se la vendí a mi compadre Rodolfo por 1,000 pesos. Las herramientas que había juntado durante años de trabajo, se las vendí a don Aurelio por 3,000. Mi reloj, un Citizen que me había regalado Rosa para nuestro aniversario, lo empeñé por 500 pesos que sabía que nunca iba a poder recuperar. Rosa me ayudaba sin decir nada, pero yo veía en sus ojos una tristeza que me partía el alma. Cuando vendí nuestro radio, el único entretenimiento que teníamos en las noches, ella se quedó parada en la cocina viendo el espacio vacío donde había estado. Y yo tuve que salirme de la casa porque no soportaba verla así. ¿Por qué no vendemos también la cama? Zrenia me dijo un día con una sonrisa amarga. Total, ¿para qué la vamos a necesitar si te vas? No supe qué responderle. Cada cosa que vendía era como arrancarme un pedazo de mi vida, pero necesitaba el dinero. Pedí prestado a mi papá, a mis hermanos, a todos los conocidos que pudieron ayudarme.
Mi papá me dio los 3,000 pesos que tenía ahorrados para arreglar el techo de su casa. Mijo, me dijo cuando me entregó el dinero, cuídate mucho y no se te olvide de dónde vienes. No se me va a olvidar, papá. Pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda, como si supiera que las cosas nunca iban a volver a ser igual. Las semanas pasaron volando y arrastrándose al mismo tiempo. Los días se me hacían eternos porque ya no podía concentrarme en el trabajo. Pero las noches se iban como agua porque sabía que cada una me acercaba más al momento de irme. Empecé a guardar recuerdos como si fuera a morir. El olor del cabello de Rosa cuando se acostaba junto a mí, el sonido de la risa de Esperanza cuando jugaba en el patio. La manera en que Miguel Jr. fruncía el ceño cuando hacía su tarea de matemáticas. El peso de Carlos en mis brazos cuando se quedaba dormido viendo televisión. 2 semanas antes de irme, Rosa me dijo que estaba embarazada otra vez. Me lo dijo un domingo en la tarde, cuando estábamos sentados en el patio viendo a los niños jugar con unos pollitos que había comprado mi suegra. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, y había una paz que no habíamos sentido en semanas. Miguel, me dijo de repente, tengo algo que decirte. Por la manera en que lo dijo, supe inmediatamente de qué se trataba. Rosa tenía esa expresión que había tenido las otras 3 veces. Una mezcla de felicidad y miedo que le brillaba en los ojos. ¿Cuándo? Zrenia, le pregunté. Creo que de 2 meses. Va a nacer en noviembre. Me quedé callado un rato largo, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Otro hijo, otra boca que alimentar, otra responsabilidad. Pero también otro motivo para trabajar duro, para no fallar. ¿Qué vamos a hacer? Zrenia preguntó Rosa, y en su voz había una súplica. Lo mismo que habíamos planeado, le dije, aunque las palabras me dolían al salir. Yo me voy, trabajo duro y mando dinero para que ustedes estén bien, para que este bebé tenga todo lo que necesita. Rosa asintió, pero las lágrimas le empezaron a rodar por las mejillas. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, y yo también lloré, porque sabía que me iba a perder el embarazo, el nacimiento, los primeros meses de vida de mi hijo. Va a ser niña, me dijo Rosa entre lágrimas. Lo siento aquí. Se tocó la panza. ¿Cómo la vamos a llamar? Esperanza, dijo sin dudar. Como mi suegra, para que tenga suerte. Pero ya teníamos una Esperanza, nuestra hija de 6 años. Rosa, ya tenemos una Esperanza. Entonces, Esperanza María, dijo Rosa, para que sepa que su papá la quiso desde antes de nacer, aunque no haya estado aquí. La última semana fue una tortura. Cada momento se sentía como despedida. Cada palabra podía ser la última que les dijera a mis hijos antes de irme. Trataba de actuar normal, de no asustarlos, pero ellos sentían que algo estaba pasando. «Papá», me preguntó Esperanza una noche cuando la estaba arropando, «¿por qué está triste mi mamá?» No está triste, mi amor. Solo está un poco cansada. ¿Tú también te vas a cansar? Me quedé sin palabras. Los niños ven todo, sienten todo, aunque uno trate de esconderles las cosas. Esperanza, le dije, sentándome en su cama y tomándole las manitas. Papá tiene que irse de viaje por un tiempo, pero voy a pensar en ti todos los días y te voy a mandar cartas. ¿Un viaje largo? Sí, mi amor, pero voy a regresar, te lo prometo. Esperanza me abrazó el cuello y me dio un beso en la mejilla que olía a jabón de bebé y a inocencia. Tráeme algo bonito, me dijo.
Te voy a traer lo más bonito que encuentre, le prometí, sin saber que esa promesa me iba a perseguir durante años. Con Miguel Jr. fue más difícil porque ya tenía 9 años y entendía más. Una tarde, 3 días antes de irme, me preguntó directamente: «Papá, ¿te vas a ir a Estados Unidos como el papá de Ramón?». Ramón era un compañero de escuela cuyo papá se había ido al norte 2 años antes y no había regresado. Solo mandaba dinero de vez en cuando, y Ramón siempre estaba triste. «Sí, mijo, pero yo sí voy a regresar». «¿Por qué tienes que irte?». «Porque allá puedo ganar más dinero, para que ustedes puedan tener cosas mejores, para que puedan estudiar en una escuela buena». Miguel Jr. se quedó pensando un rato, con esa seriedad que a veces me asustaba en un niño tan pequeño. «Papá», me dijo finalmente, «yo no quiero cosas mejores, yo te quiero a ti». Me partió el corazón. Lo abracé fuerte, aspirando el olor de su cabello, memorizando el peso de su cuerpo pequeño contra el mío. «Yo también te quiero, mijo. Por eso me voy, para poder darte todo lo que mereces». Pero mientras le decía esas palabras, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si el dinero valía la pena el precio que íbamos a pagar todos. Con Carlos fue diferente porque apenas tenía 3 años y no entendía lo que pasaba. Solo sabía que mamá lloraba mucho y que papá estaba raro. Se pegaba a mí como chicle, como si sintiera que algo malo iba a pasar. «Papá», me decía cada rato, jalándome la camisa. «Papá, papá, papá», como si mi nombre fuera una oración que lo tranquilizara. El día antes de irme, Rosa y yo fuimos a caminar al río, solos, mientras mi suegra cuidaba a los niños. Era un domingo de febrero. Hacía frío, y el agua corría más rápida porque había llovido en las montañas. Nos sentamos en la piedra grande donde habíamos tenido nuestra primera cita, donde yo le había dicho que la quería, donde habíamos planeado toda nuestra vida juntos. El sonido del agua corriendo era lo único que se escuchaba, además de los pájaros cantando en los árboles. «Miguel», me dijo Rosa tomándome de la mano, «tengo miedo». «Yo también tengo miedo, mi amor». «¿Y si algo te pasa en el camino? ¿Y si no encuentras trabajo? ¿Y si te olvidas de nosotros?». «Nunca me voy a olvidar de ustedes. Ustedes son mi vida, Rosa. Todo lo que soy, todo lo que hago, es por ustedes». Rosa lloró en silencio, y yo también lloré, porque sabía que esto era más que una despedida temporal. Era el final de una época, el final de la familia que habíamos construido juntos. «Prométeme algo», me dijo Rosa, «lo que quieras. Prométeme que si no puedes regresar en 2 años, me mandas llamar, que nos vamos todos juntos para estar contigo». «Te lo prometo», le dije, y en ese momento creía que iba a poder cumplirla. Esa noche hicimos el amor por última vez, como la familia completa que éramos. Rosa me abrazó toda la noche, y yo me quedé despierto sintiendo su respiración en mi cuello, memorizando la tibieza de su cuerpo, guardando en mi alma la sensación de estar en casa. El día de mi partida amaneció gris y frío. Me levanté antes del alba, me bañé con agua helada y me vestí con la ropa que había separado para el viaje: jeans, camisa de mezclilla, botas resistentes y una chamarra que mi hermano me había prestado. Rosa me preparó un almuerzo para el camino: tacos de frijoles refritos, agua de Jamaica en una botella de plástico y dulces de leche que había hecho especialmente para mí. Todo lo envolvió en una bolsa de plástico con tanto cuidado, como si fuera un tesoro. Los niños se despertaron para despedirse.
Miguel Jr. me dio un dibujo que había hecho de nuestra familia, todos tomados de la mano frente a nuestra casa. Esperanza me regaló una piedrita que había pintado de rojo, para que no te olvides de mí. Carlos me abrazó las piernas y no me quería soltar. Ya me tengo que ir, les dije, pero mi voz se quebró. Rosa cargó a Carlos para que me dejara caminar. Los 3 niños me siguieron hasta la puerta, y yo me volteé una última vez para verlos ahí parados, pequeños y vulnerables, confiando en que su papá iba a hacer lo correcto. Cuídense mucho, les grité desde la calle. Los amo. También te amamos, gritó Miguel Jr. Caminé hacia la carretera principal sin voltearme, porque sabía que si veía otra vez sus caritas, no iba a tener valor para irme. El camión que me iba a llevar a Tijuana llegó puntual, haciendo ruido de motor viejo y echando humo negro. Me subí con mi mochila pequeña que contenía toda mi vida. Una muda de ropa, la foto de mi familia, algunos papeles y los 15,000 pesos que había juntado para pagarle al coyote. El camión olía a diésel y a sudor de otros hombres que, como yo, dejaban todo atrás en busca de un futuro mejor. Mientras el camión se alejaba del pueblo, vi por la ventana los cerros donde había jugado de niño, la iglesia donde me había casado, las calles por donde había caminado toda mi vida. Todo se fue haciendo más pequeño hasta desaparecer, y yo me quedé ahí sentado, con el corazón partido, pero con la esperanza de que algún día iba a regresar a reconstruir lo que estaba rompiendo. El viaje a Tijuana duró 16 horas, en un camión destartalado que se paraba cada hora para que subieran más pasajeros. Íbamos apretados como sardinas, y el olor a comida, sudor y nervios llenaba el ambiente. La mayoría éramos hombres jóvenes con la misma mirada de determinación y miedo, el mismo sueño de cruzar al otro lado para cambiar nuestras vidas. Al atardecer llegamos a Tijuana, una ciudad que me pareció gigantesca y caótica, llena de carros, ruido y gente corriendo de un lado a otro. El aire olía diferente, más pesado, con un sabor metálico que se me pegaba en la garganta. La dirección que me había dado don Jacinto era de una casa pequeña en una colonia que se veía peligrosa, con calles sin pavimentar y casas de lámina pegadas unas a otras. Toqué la puerta oxidada y me abrió una mujer gorda que masticaba chicle y me miró de arriba abajo. ¿Vienes con Jacinto?, Zrenia me preguntó. Sí, señora. Pasa. Vas a estar aquí 2 días mientras organizamos el grupo. La casa olía a frijoles refritos y a cerveza. Había otros 6 hombres esperando, algunos muy jóvenes, otros ya mayores, todos con la misma expresión de ansiedad. Dormíamos en colchones en el piso, comíamos lo que nos daban y no podíamos salir para nada. 2 días después, al amanecer, llegó el coyote. El coyote se llamó de secundaria en su pueblo. El profesor no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchábamos con atención. Tenía una calma que nos tranquilizaba, como si supiera que, pase lo que pase, él tenía el control de sus nervios. El flaco nos revisó las mochilas. Mientras lo hacía, dio instrucciones específicas. Nada de correr a lo loco si oyen helicópteros. Se echan al suelo y esperan mi señal. Si alguien se tuerce un tobillo, lo dejamos atrás. Así son las reglas. Nadie arriesga el grupo. Antes de salir, tuve un instante para llamar a mi madre. No sabía si volvería a escuchar su voz. Ya estoy a punto de cruzar, susurré temblando. Dios te guarde, mi hijo, contestó ella. Solo eso, con su voz quebrada como cuando alguna vez me vio enfermo de niño. Me imaginé el rostro de Carmen, de Leticia,
y me abracé las palabras de mi madre como si pudieran protegerme del frío del desierto que esperaba afuera. Salimos justo antes de que amaneciera, con la luna aún alta, bañando el desierto en una luz blanca, casi irreal. El aire olía a tierra seca, a plantas suculentas golpeadas por siglos de calor. Cada paso que daba sentía el crujir de la grava bajo mis botas nuevas y el roce áspero de mi mochila en los hombros quemados por el sol anterior. El silencio era casi absoluto, roto solo por el viento que sacudía las ramas de los arbustos y los susurros apagados de mi grupo. Cada sombra nos hacía pensar en la migra. Cada vez que creíamos ver movimientos extraños, los latidos se aceleraban como caballos asustados. Pensaba, quizá esta sombra soy yo mismo, huyendo de mi pasado, corriendo hacia algo que no alcanzo a ver. La caminata fue interminable. Bebíamos agua solo cuando el profesor, que contaba los minutos en silencio, nos lo indicaba. Marchábamos y descansábamos alternando entre luces y sombras, con la paranoia de que en cualquier momento podríamos escuchar el sonido inconfundible de las sirenas o de los helicópteros. Vi caídas, escuché sollozos ahogados, sentí cómo la esperanza dolía en los huesos. Recordé al padre diciendo en la misa de mi pueblo, cada dolor tiene su propósito. Repetía la frase una y otra vez en mi mente para no sucumbir. Finalmente, después de horas que sentí eran años, cruzamos un cerco oxidado. Ya están en el otro lado, murmuró el flaco en voz baja, como si no quisiera despertar a los fantasmas del desierto. El aire del lado estadounidense tenía el mismo olor a tierra y cactus. Pero había algo diferente. Una electricidad en el ambiente. Como si el paisaje mismo supiera que acabábamos de renacer como ilegales, invisibles. Nos hicieron esperar casi 2 horas, inmóviles entre matorrales, hasta que llegó una camioneta polvorienta conducida por un hombre que no dijo palabra. Subimos, medio muertos de sed, y rodamos encogidos sin atrevernos a mirar por las ventanas. El primer cartel de Welcome to California me hizo sonreír y llorar a la vez. Lo toqué por la ventanilla mugrosa, pensando, lo logré. Ahora sí comienza el sacrificio. La casa de seguridad en San Diego era una vivienda anónima en un barrio que olía a mar y a hamburguesa barata. El lugar estaba atestado de gente, colchones delgados tirados en el piso, bolsas de supermercado llenas de ropa y zapatos usados. El aire era espeso, con aromas mezclados de sudor, desinfectante barato y café soluble rancio. El zumbido de un refrigerador viejo competía con el run run de conversaciones en diferentes acentos y modismos. Se escuchaba la televisión encendida todo el día con telenovelas mexicanas, una forma de recordar que aún no éramos de aquí. Al fondo, unos hombres jugaban dominó golpeando ferozmente las fichas. Las voces eran bajas, pero llenas de ansiedad. Los que acababan de llegar lloraban por las noches, llamando a sus madres o esposas desde celulares prestados, sabiendo que cada llamada era un riesgo. El primer desayuno fue pan de caja con mantequilla y café americano, a temperatura ambiente. Lo comí despacio, como si fuera un manjar, imaginando el sabor del mole de mi madre o el arroz con leche de los cumpleaños. Todo me sabía distinto. El pan era demasiado dulce, el café aguado, y extrañamente me llené de nostalgia por cosas pequeñas que antes ni notaba. En cuanto pude, llamé a Carmen usando el teléfono del jefe del lugar. Mi voz temblaba, pero al escuchar su «Rodrigo, ¿eres tú? ¿Ya cruzaste?», sentí una oleada de alivio que me desarmó. Sí, mi vida, estoy bien. Pronto llegaré a Nueva York y buscaré trabajo.
Del otro lado, sus sollozos me clavaron una espina en el centro del pecho. Me pidió que no me arriesgara, que pensara en nosotros. No supe qué prometer más allá de lo de siempre. Todo esto es por ustedes. Esa tarde conocí a Nacho, un paisano de Guerrero que se ofreció a llevarme en camión a Los Ángeles por $100. Pasamos toda la noche viajando. El camión crujía en cada bache y nadie hablaba. Un bebé lloraba entre mantas. El padre se desesperaba rezando en voz baja. Nos unía el miedo, la esperanza y, sobre todo, la certeza de que no había vuelta atrás. Llegar a Los Ángeles fue otro shock. El calor, los olores a tacos y gasolina, los gritos en español mezclados con inglés. Para mí, cada letrero era un código indescifrable. Cada frase en inglés te recordaba que eras un extraño. Me hospedé con un grupo de michoacanos en una casa húmeda, donde compartíamos una habitación de 3x3 entre 6, a cambio de $80 semanales por persona. El primer día lo pasé recorriendo calles, buscando trabajo de lo que fuera. Nadie que te conocía, nadie que te dijera buenos días, Rodrigo. Extrañé la familiaridad de mi pueblo y la calidez del saludo, pero disimulé, como había aprendido de niño. Fui invisible, uno más entre miles de invisibles. Así comenzaron mis verdaderos años de lucha, de aprender a moverme en un país donde mi nombre ya no tenía peso, donde todo mi valor se medía en la cantidad de horas que podía trabajar. El olor del detergente, el sonido interminable del tráfico, el sabor de comidas nuevas o rehechas con nostalgia. Ahí empecé mi vida de ilegal, sabiendo que había una diferencia enorme entre cruzar una frontera y pertenecer realmente al país a donde llegaste. Y aún así, esos días fueron solo la base de todo lo demás que vendría. Porque lo más difícil no fue llegar, fue sobrevivir abrazando solo la esperanza, la memoria y la promesa, aún rota, de que todo tenía sentido. Las primeras semanas en Los Ángeles fueron de supervivencia pura. Todos los días amanecía con el cuerpo adolorido por dormir en el colchón delgado compartido con dos más. Y me levantaba antes del amanecer porque el único baño de la casa se saturaba rápido, y nadie quería llegar a la obra sucio. El agua de la regadera siempre estaba fría, y el olor a humedad mezclado con jabón y sudor era lo primero que sentía al despertar. En la cocina, que era más un pasillo con una estufa vieja y una mesa de plástico llena de tazas despostilladas, todos peleábamos por el café soluble. Siempre había un fondo de frijoles refritos guardado en un sartén, pan de la panadería mexicana de la esquina y, si alguien había cobrado, huevos. Ahí, medio dormido, escuchaba los corridos viejos de los celulares y el «apúrale», apurado de quienes no querían perder el camión. El trabajo lo conseguí gracias a Nacho, el paisano. Él ya tenía tiempo en una cuadrilla de demolición y convenció al capataz de llevarme a prueba. Era raro en esa época, 2001, que aceptaran sin papeles, pero tampoco imposible. El patrón, el gringo Jerry, un hombre blanco grande y pelirrojo, se comunicaba solo a gritos. «You, sí, tú, Shovel, aquí». Aprendí rápido que lo importante era no quedarse quieto. Si te veían parado más de un minuto, te gritaban, o peor, te mandaban a casa sin paga. El primer día fue un infierno. Me dolían las manos, las piernas, el cuello. Raspaba paredes con una pala y arrojaba escombro al camión bajo un sol que hacía arder la piel como chile en cortada. El polvo entraba por la nariz y los ojos. Las botas nuevas me hicieron ampollas. Sin embargo, cuando llegó la tarde y Jerry me puso en la mano $80 en billetes arrugados, sentí algo parecido al orgullo. Lo logré, pensé.
Sobreviví el primer día. Ese olor a dinero y a sudor se me quedó grabado. Fue la primera pequeña victoria de muchas derrotas. A la semana, mi rutina era clara. Levantarme a las 5, pelearme por la regadera, agarrar pan con frijoles, correr tras el camión en la esquina, trabajar como burro 12 horas, regresar molido, comer lo que hubiera y caer dormido sin fuerzas de hablar. Extrañaba mucho a Carmen y a mi familia. Las llamadas eran caras, así que solo podía comunicarme los domingos muy temprano, cuando las tarjetas telefónicas rendían más minutos. A veces escuchaba la voz de mi hija Ana. A veces solo los susurros preocupados de Carmen diciéndome, «Te extraño. Aquí todo sigue igual. Ten cuidado». Yo le respondía con mentiras piadosas. «Aquí todo bien. Estamos mejorando». Cada domingo, Nacho y yo caminábamos al mercadito de la Placita Olvera. Entre los puestos de suéteres, imágenes de la Virgen y pilas de tortillas humeantes, me sentía un poco más cerca de Michoacán. Compraba chiles secos, aunque no tuviera para carne, solo para oler el polvo picoso y recordar el mole de mi madre. A veces Nacho se sentaba conmigo en una banca al sol y me contaba cómo había cruzado por Arizona y casi se muere de sed. O cómo su mujer allá en Guerrero ya no le contestaba el teléfono. «La distancia pudre el amor, compa», decía. Al principio uno extraña, llora. Luego nomás se hace costumbre, y eso es lo peor. Los compañeros de cuarto iban rotando. Algunos se iban al norte a buscar mejor paga en viñas o granjas. Omar, un paisa de Veracruz, cayó preso por manejar borracho y nunca supimos más de él. Otro, Julio de Sinaloa, logró tan buen inglés en 2 años que hasta empezó a trabajar en la cocina de un restaurante fancy, según sus palabras. Las noches eran largas y a veces solitarias. El único consuelo era la tele vieja donde veíamos fútbol mexicano. Aunque la imagen a veces se veía doble y el cable pirata siempre fallaba. Cuando finalmente pude ahorrar lo justo, empecé a mandar dinero cada 2 semanas. En la Western Union me temblaba el pulso al llenar el formulario, escribiendo el nombre de Carmen con la esperanza pegada al estómago. En la fila, la gente platicaba de todo. Que si el dólar subió, que si el PRI cayó, que si la migra ahora estaba peor. Escuchaba ansioso, tratando de entender el nuevo mundo del migrante. Uno donde el dinero viaja, pero los abrazos no. Los cumpleaños de mis hijos, la comunión de Ana. Las noticias de la enfermedad de mi padre me llegaban a través de llamadas esperadas semanas. El sonido de la voz de mi madre, triste, resignada, me partía el alma. Una vez, para el cumpleaños de Carmen, grabé un casete con mi voz y serenatas bajadas de la radio, y se lo mandé. Me dijo después, llorando, que cuando escuchó mi voz sintió como si estuviera en la puerta, a punto de regresar. Pero yo supe que ese abrazo de voz grabada nunca sería suficiente. Con los meses comenzaron los pequeños cambios. El idioma, primero inentendible, se volvió un reto diario. Me inscribí en clases de inglés nocturnas en una iglesia metodista, donde una señora texana jubilada, la Miss Linda, nos enseñaba con paciencia excéntrica. Repita después de mí. ¿Dónde está el baño? Repetíamos como loros cada frase, riéndonos de los errores porque reír era menos doloroso que aceptar la frustración. A los 6 meses ya podía decir, I want a job, I am Rodrigo, y pedir direcciones sin tartamudear tanto. El día que un gringo me pidió ayuda cargando unas cajas y le entendí la mitad, me sentí poderoso.
como si hubiera cruzado otra frontera invisible. En la obra, los cambios eran más lentos. Fui de los peones que cargaban escombro a los que aprendieron a leer planos simples, a distinguir tipos de concreto y a usar taladros industriales. Cuando Jerry empezó a darme tareas un poco más complejas, sentí que mi esfuerzo daba frutos. Me hice amigo de algunos compañeros. Manuel, salvadoreño callado que me enseñó a poner azulejos sin que se moviera, y Luis, de Sonora, con quien comía tacos de cabeza en las esquinas después de la jornada. En casa, los ritos empezaron a cambiar. Ya no rezaba el rosario cada noche, pero sí guardaba el domingo como día especial. Lavaba la ropa a mano, cocinaba arroz y pollo al estilo de mi madre, y hablaba con la Virgen en voz baja, pidiendo que me mantuviera fuerte. A veces la nostalgia me pegaba como resaca después de fiesta, y entonces me lanzaba a caminar sin rumbo entre las calles llenas de grafitis, paleteros, olor a asfalto caliente y salsa valentina escurriendo de las bolsas de papas. Empecé a enviar más dinero a Carmen conforme mejoraba la paga. A veces mandaba 100, a veces $200, mientras allá todo subía. Un día mi esposa me dijo, «Ya alcanzó para arreglar el techo antes de las lluvias. Los niños están bien. Miguel va mejor en la escuela». Me llené de un orgullo triste. Trabajaba hasta el agotamiento, pero lo que más pesaba era no poder estar presente. El dinero era bueno, sí, pero no abrazaba de noche, no curaba fiebre, no aconsejaba en la adolescencia. Con el tiempo me trasladé a Nueva York a buscar mejor porvenir, invitado por un primo lejano. Otra mudanza, otro piso compartido, nuevos olores. Aquí más a pizza y curry que a tacos y tamarindo. Igual que antes, todo era comenzar de cero, buscar chambas, aprender nuevas líneas del metro, comer solo lo que podía pagar. El frío del primer invierno me congeló hasta los huesos. Aún bajo 3 chamarras, extrañaba el sol de Michoacán. Como inmigrante ilegal, cada día era un acto de invisibilidad. Ir a trabajar sin que te noten, no responder si oyen tu acento, aprender a mirar para abajo cuando ves una patrulla. El miedo a la migra era permanente. Veías a alguien detenido en el supermercado y el rumor corría rápido. Andan cazando, cuídense. Aprendí a no confiar mucho, a hablar poco y a trabajar doble. A veces, en la noche, soñaba con la voz de mi madre y con los tamales de Carmen. Despertaba y solo estaba el murmullo del calentador y el lejano rugido de la ciudad insomne. Entre todo ese caos, nació la costumbre de llevar siempre un calendario. Marcaba en rojo los días de envío de dinero. En verde, las fechas de llamadas largas a casa. En azul, los aniversarios, cumpleaños, santos. Era mi manera de no perderme, de mantenerme pegado, aunque fuera por líneas de tinta, a la vida de allá. A veces, los domingos, iba a misa al templo de San Patricio, donde había más latinos que irlandeses, y me quedaba parado entre todos esos migrantes con historias parecidas. Veía las veladoras, olía el incienso. Escuchaba el eco de los rezos y sentía que por un instante estábamos todos juntos, abrazados por la esperanza, el anhelo, el miedo y la fe. Fue ahí donde empecé a notar que, aunque había logrado traer a mi familia a este país, ellos iban adaptándose más rápido, despegándose poco a poco de mí. Mis hijos aprendieron inglés perfecto, hicieron amigos americanos, soñaban con cosas que yo ni entendía. Carmen, al principio tímida y dependiente, eventualmente encontró fuerza trabajando, hablando inglés mejor que yo. Un día llegó a casa riendo porque la invitaron a cenar compañeras de la oficina.
y yo no pude acompañarla porque ni ella ni yo queríamos que notaran mi acento. Mis hijos ya solo usaban el español conmigo. Veía cómo me corregían sin querer. No se dice parquear, papá, se dice park. Sentía que me iba quedando atrás, convertido poco a poco en el ilegal útil solo para traer dinero, siempre fuera de los nuevos códigos y costumbres de mi propia casa. Entre nostalgias, nuevos retos, días buenos y días malos, me encontraba preguntándome todas las noches si había valido la pena perder tanto para ganar tan poco. Y si en el camino hacia la vida mejor, no me estaba quedando solo con mi sombra y la esperanza. Con los años, la relación con mi familia se fue transformando de algo cálido y cotidiano a una correspondencia cada vez más lejana, como si cada llamada fuera lanzada a través de un océano de tiempo y no solo de kilómetros. Al principio, las conversaciones eran largas, llenas de planes, confidencias y risas nerviosas. Carmen me contaba hasta los detalles más pequeños. Si Ana había sacado un 10 en la escuela, si Miguel se había torcido el tobillo jugando fútbol, si el perro del vecino metía ruido en la madrugada. Yo respondía con anécdotas de la obra, de mis compañeros, de los gringos que hablaban rápido y nos saludaban. Pero poco a poco, el tono de las llamadas fue cambiando. Yo marcaba con emoción, pero a veces Carmen atendía entre dos actividades: lavando, cocinando, preparando algo para sus clases de inglés. Los niños adolescentes contestaban solo con monosílabos, distraídos por la tele o sus teléfonos. ¿Ya mandaste para los útiles? ¿Vas a poder para el alquiler este mes? La urgencia del día a día fue invadiendo hasta el último rincón del afecto. Recuerdo con claridad una tarde en que llamé justo para escuchar a Miguel decir con fastidio: «Papá, tengo tarea, te hablo luego». Escuché al fondo risas en inglés y el portazo de su cuarto. Me quedé mirando el teléfono, midiendo el abismo entre yo, el proveedor incondicional, y ese hijo que ya vivía en un mundo distinto. Aún así, cada 14 días iba religioso a la Western Union. Mandaba el dinero, guardaba el recibo como si fuera amuleto, y llamaba para avisar el monto exacto. En casa, eso se volvió rutina. ¿Cuánto llegó esta semana, papá? Carmen ya organizaba la economía del hogar sin consultarme. Me fui dando cuenta de que mi autoridad, mi voz, se diluía. Yo era el hombre útil, el que resuelve desde lejos, el que siempre está, pero nunca presente. Las fechas grandes eran las más crueles. Los cumpleaños, la Navidad, el Día de las Madres. Yo he enviado audios, intentando hacerlo especial. Recuerdo la primera Navidad juntos en Estados Unidos, cuando finalmente logré traerlos. Quise retomar los viejos rituales: la misa, el chocolate con pan, la cena sencilla pero llena de cariño. Pero ya todo era extraño. Ana prefería pizza. Miguel solo quería videojuegos. Carmen no encontraba los ingredientes para el ponche, y la nieve afuera los hacía añorar el calor de Michoacán. Sentados en la sala, yo viendo en sus rostros el esfuerzo de adaptarse, ellos buscándome con cariño pero también con extrañeza, sentí, por primera vez, que el tiempo nos había cambiado demasiado y demasiado rápido. Me esforzaba en mantener tradiciones. Preparar mole los domingos, poner música de Vicente Fernández, hablar solo en español en casa. Pero mis hijos cada vez se sentían más cómodos en inglés. Pedían hamburguesas, se reían de los chistes de papá, ajenos ya a la pena de ser hijos de migrante. Fue Miguel quien un día, sin mirarme siquiera, soltó: «Aquí nadie dice qué milagro, papá, eso es raro». El comentario me dolió más de lo que admití. Entretanto,
La vida me pasaba lista. Años de trabajo duro, pagos puntuales, silencios dolorosos. Vi nacer negocios de paisanos, crecer algunos amigos y perderse otros en el alcohol o la depresión. Un vecino se fue a México a enterrar a su padre y ya no pudo volver. Otro, asustado por redadas, cortó toda comunicación y se volvió solo un rumor triste. Y al paso del tiempo, mis hijos dejaron de ser los hijos del mexicano, para volverse simplemente los Hernández en la escuela. Y Carmen fue subiendo de puesto, dominando el inglés, haciendo amigas latinas y americanas. Me sentía orgulloso y al mismo tiempo invisible. El momento más fuerte fue el día que Ana, después de graduarse de la prepa, me dijo: «Pa, quiero ir a la universidad fuera de Nueva York. Quiero ser como mis amigas». El orgullo y el miedo pugnaban dentro de mí. Orgullo por verla volar. Miedo por no saber cómo nos sostendríamos sin la rutina familiar. Carmen defendió su decisión. «Déjala, Rodrigo. No podemos cortarle las alas solo porque a ti te tocó otro destino». Aquella noche, solo en mi cuarto, vi fotos viejas y escuché audios de mi madre antes de que muriera. Me pregunté si yo le provoqué dolor parecido al irme de casa. ¿Es el destino del migrante ser siempre orilla, siempre tránsito, nunca centro? Reflexioné largo sobre el sentido de tanto sacrificio. ¿Valió la pena perder momentos, abrazos, historias, por verlos adaptarse a un país que a mí me costaba tanto aceptar como propio? A veces, mi único consuelo era acordarme de cuando llegué con ellos a Estados Unidos. Y los vi sorprenderse ante la nieve, la música de otra lengua, las luces navideñas en los rascacielos. Cuando Ana me tomó de la mano para cruzar la calle entre el tráfico y me miró con admiración, era como si, al menos entonces, todavía me necesitaran. Los años trajeron también desgaste físico y mental. El trabajo lastimaba la espalda, las rodillas. Ya no podía cargar tanto ni aguantar jornadas dobles. Las pesadillas se agravaron. A veces soñaba con caídas de edificios, con persecuciones de la migra, otras con el silencio de una casa vacía. Empezaron los achaques: dolor de pecho, insomnio, gastritis. Pero el miedo a perder lo poco conseguido era más fuerte que la precaución. No iba al médico ni siquiera cuando Carmen lo rogaba. «No tenemos seguro», decía, «y aquí todo cuesta». La soledad se hizo más punzante cuando mis hijos fueron dejando el hogar. Al poco tiempo, hasta Carmen se volvió una figura distante. Hablamos más de cuentas y necesidades que de afecto, como dos socios en un negocio cansado. Pasaron semanas en que apenas cruzábamos un par de palabras después de la cena. Yo, mudo de tristeza y agotamiento. Ella, inquieta, movida siempre por nuevas metas. Fue durante uno de mis peores momentos cuando la vida me sacudió por completo. Un infarto pequeño, silencioso, mientras bajaba las escaleras de la obra. Por fortuna era leve. El hospital olía a desinfectante y miedo. Me dolió más la cuenta que la recuperación. Carmen, asustada, me abrazó fuerte en la camilla. Por primera vez en años, lloramos juntos en silencio. Ahí, acostado con cables en el pecho, recapacité todo. Las noches lejos del hogar, el sacrificio sin descanso, los hijos hechos americanos, la esposa autosuficiente y yo convertido en un extraño en mi propio reflejo. ¿Era ese el precio de buscar una vida mejor? ¿O era solo el ciclo inevitable de crecimiento, duelo y reinvención al que estamos condenados los migrantes? Mi carácter cambió. Me volví más silencioso, a veces irritable. El miedo y la nostalgia se transformaron en una tristeza callada.
Muchos domingos preferí salir a caminar largas horas por el parque, intentando encontrar sentido entre el verde, los pájaros, los niños que jugaban en inglés. Extrañaba la calidez del pueblo, el ruido familiar de las cocinas abiertas y de las radios viejas sonando rancheras. Aquí solo estaba el rumor lejano de mi idioma y la certeza de que, por mucho que avanzara mi familia, yo seguía atado al mismo papel de siempre, el que solo sirve para trabajar. El punto de ruptura llegó un invierno especialmente frío. Ya todos, hasta Carmen, tenían papeles. Yo era el único con miedo al timbre inesperado, a la redada, al chequeo de documentos en cualquier esquina. Mis hijos ya ni preguntaban por mi proceso migratorio. Daban por hecho que a mí me tocaría siempre ese rol de indocumentado útil, casi una sombra en la vida familiar estadounidense. Una noche, después de una discusión por dinero, la beca de Ana no cubría todo. Miguel necesitaba ayuda para la universidad. Exploté. Grité cosas que ni sabía que tenía guardadas. ¿Acaso solo sirvo para pagar cuentas? ¿Importa en algo quién soy yo fuera de este trabajo? El silencio fue denso. Carmen me miró con una mezcla de miedo y tristeza. No es por eso que te necesitamos, Rodrigo. Pero ya no sé quién eres cuando no pagas o no trabajas. Tú mismo te alejaste. Te aferraste tanto a cargar con todo que no supiste dejar que vivamos contigo. No solo gracias a ti. Dormí poco esa noche. En mi pecho, además del dolor físico, sentía una presión profunda, como si todos los años de esfuerzo fueran ahora solo una piedra pesada que nadie más compartía. Horas después, solo en la sala, tomé el teléfono y llamé al buzón de voz de Ana. Grabé un mensaje largo, como si hablara con el niño que fui. Le dije lo orgulloso que estaba, que la vida en Estados Unidos era dura pero bella, que la gente aquí cambiaba y uno también debía saber cambiar. Le pedí perdón por no saber soltar y confiar, por temerle al futuro. Después de esa noche sentí el cuerpo más pesado cada mañana. No era solo dolor físico, era una desgana que venía del alma. Comencé a trabajar menos horas. A veces fingía que había turnos solo para quedarme solo en casa, mirando el polvo colarse por la luz de la ventana, escuchando el rumor de la ciudad detrás de los cristales. El reloj parecía burlarse, avanzando despacio cuando trataba de distraerme y corriendo veloz si encontraba un momento de calma. Me descubrí retraído con mi familia. Carmen me habló varias veces de buscar terapia. Aquí la gente pide ayuda, Rodrigo. No es de locos. Pero para mí, criado entre el silencio de los hombres que todo lo aguantan, compartir mis terremotos internos era casi una traición al carácter que creía esencial. Solo, me sentaba ante el altar de la Virgen y susurraba palabras desconectadas, pidiendo consuelo y alguna señal. La fe era un faro lejano, a veces una excusa para llorar en la penumbra sin temor al juicio ajeno. Las noches se llenaron de insomnio. Mis pensamientos giraban en círculos. Recordaba a mis padres en la mesa de adobe las frases de mi madre: uno solo lleva al norte lo que cabe en el corazón. Pensé en lo que había dejado detrás. Un patio lleno de sol. Amigos con los que ya solo cruzaba mensajes secos cada Navidad. Y sobre todo, aquella juventud sin miedo, la ilusión de poder con todo. Me preguntaba una y otra vez, ¿y si hubiera decidido quedarme? ¿Y si hubiera aceptado la pequeña vida que me ofrecía México, a cambio de estar rodeado siempre de los míos? Redescubrí el hábito de escribir. Aunque tembloroso, empecé a llenar libretas viejas con anécdotas, nombres, dolores y sueños rotos.
A veces me sorprendía llorando mientras escribía memorias de mis hijos pequeños, de Ana llamándome apá, de Miguel pidiéndome ayuda para atarse los zapatos. O narraba el olor de la cocina en días de fiesta, el abrazo de Carmen cuando aún era novedad apoyarnos en cada crisis. Me acerqué a la iglesia y a un grupo de hombres migrantes que se reunían semanalmente a platicar. Me costó romper el silencio, pero al escuchar relatos parecidos al mío, sentí menos vergüenza. Un hombre llamado Vicente relató, entre lágrimas, cómo su hija se casó sin invitarlo. No por maldad, dice ella, sino para no complicar mi estatus. Otro, Marco, habló de la culpa de haber dejado morir a su madre lejos, solo para tener la oportunidad de mandar dólares que nunca la abrazaron. Entre ese club de rotos y persistentes, entendí que mi historia era parte de un coro más grande. Una constelación de vidas sacrificadas al Dios de la esperanza. Revisé los años uno a uno. ¿Qué gané? ¿Qué perdí? Gané una casa a medias, educación para mis hijos, la tranquilidad material. Perdí cumpleaños, besos, la confianza plena de los míos, el sentido de pertenencia más allá de cuatro paredes. La soledad era el precio que nadie te dice que vas a pagar cuando decides migrar. Mi mente, antes cerrada al futuro, empezó a abrirse. Me pregunté qué quería realmente. ¿Volver a México? Imposible. Los niños ya eran americanos. Carmen tenía su vida establecida. Mis amigos habían envejecido o se habían muerto. ¿Dejar de trabajar tanto? Quizá, pero ¿hacer qué entonces? Por primera vez, vi mi vida como un regalo que aún podía aprovechar, aunque no fuera el paquete que pedí en mi juventud. Una mañana, después de mucho pensarlo, tomé un libro de inglés y me inscribí, ahora sí en serio, en un curso nocturno para adultos. Sentado con gente de todas las edades, repetí en voz alta palabras que antes solo murmuraba. Me reté a salir solo por un café, a responder en inglés aunque me corrigieran. Sentí miedo, sí, pero también una chispa de orgullo infantil. Nunca es tarde, repetí a Miss Linda en clase, y empecé a creerlo. Platicando con Carmen, tras años de solo hablar del dinero y los problemas, por fin abordamos la vida. Le conté cómo me sentía, lo perdido y ajeno. Ella me escuchó sin juzgar, como en los primeros años. Luego me tomó la mano y me dijo, yo también me sentí así, Rodrigo. Solo que aquí las mujeres hablan. Habla más, no te quedes solo. Busqué también ayuda profesional, como sugería Carmen. Fue duro al principio. Sentarme frente a alguien y hablar de miedos, de sueños rotos, de la sensación de fracaso. Pero a cada sesión sentí aflojarse el nudo del pecho. Aprendí a perdonarme, a entender que no traicionaba a mi padre o a México si buscaba algo de paz en el país adoptivo. Conversé con Ana y Miguel, ahora adultos. Ana me abrazó fuerte, lloró conmigo y me dijo, papá, siempre te sentí lejos, pero siempre supe que me amabas. No quiero que sigas solo. Miguel, por primera vez en años, se sentó a mi lado y charlamos largo. Le conté de mi primera chamba, de los amigos perdidos, de todo lo que callé por miedo a ser débil delante de ellos. Había muchos caminos posibles. Buscar ciudadanía aunque costara tiempo y dinero. Dedicarme por fin a algo menos pesado. Intentar ser voluntario ayudando a migrantes nuevos. Escribir mi historia. Retomar la guitarra que tenía guardada desde México. Saqué cuentas, hice planes simples. Y decidí no huir de lo que había, sino tratar de vivirlo lo mejor posible. Avisé en el trabajo que ya no haría horas extras, que dejaría a los jóvenes los trabajos peligrosos.
sobrevino el miedo a tener menos ingresos, pero Carmen y yo reorganizamos nuestro presupuesto. Empecé a llevarle a ella y a los hijos a museos, parques, a vivir experiencias más allá del trabajo y la televisión. Me atreví a hablar en reuniones, a contar mi historia incluso con acento y errores. Un día me invitaron a dar una charla para nuevos migrantes. Les hablé sencillo. No se pierdan, aprendan, pregunten, lloren, pero no se callen como hice yo. El sueño americano no vale tu silencio ni tu soledad. Vale tu esfuerzo, pero también tu bienestar y tu alegría. Al final, varias personas se me acercaron a darme las gracias por abrir el corazón. Sentí, por primera vez en muchos años, que yo también pertenecía a algo aquí. Por las noches recuperé la costumbre de escribir cartas, algunas a México aunque nadie responda, y de cocinar para mi familia intentando nuevas recetas. A veces sorprendidos, a veces riendo por mis errores. Mi vínculo con Ana y Miguel creció. Aprendí a hablarles no como proveedor, sino como papá que escucha, admite y se deja abrazar. Miré a Carmen y volví a verla como compañera, no como cómplice forzada de una batalla interminable. Nos reímos de nuestras torpezas, lloramos por lo perdido y soñamos juntos en chiquito. Viajar algún día los dos solos, quizá regresar un mes al pueblo para despedirnos de lo que fuimos. He aceptado que la identidad no es un punto fijo, sino una corriente en la que hay que aprender a nadar. Soy mexicano, soy migrante, a veces invisible, a veces central, pero sobre todo soy un sobreviviente que aprendió, aún tarde, que nunca es suficiente con cruzar la frontera. Hay que cruzar también las fronteras internas de la soledad y el silencio. En los meses siguientes, cada pequeño logro era motivo de celebración. Terminé el curso de inglés y, aunque mi acento nunca desapareció, ya no me daba vergüenza. Me encontré dando instrucciones y bromeando con compañeros americanos, sorprendido de poder reírme en otro idioma. Inscribí a Carmen en mi clase nocturna. Entre risas y competencia, nos acompañamos a aprender juntos, curando algo en nuestro matrimonio que llevábamos años ignorando. El trabajo se volvió menos central. Acepté un puesto part-time supervisando a cuadrillas de latinos recién llegados. En vez de ser el hombre invisible, me convertí en mentor, explicando no solo las tareas, también los códigos de convivencia en este país extraño. Me sentía útil, pero esta vez de una forma nueva, menos dolorosa y más humana. En casa, establecimos nuevos hábitos. Los domingos dejamos el celular a un lado y cocinamos, probando recetas de ambos mundos. Mole con turkey en vez de pollo, pancakes con cajeta. Nos reímos de los experimentos, invitábamos a los amigos de Ana y Miguel, y por primera vez vi a mis hijos orgullosos de ser tan mexicanos como americanos. Las conversaciones cambiaron. Ya no eran solo de cuentas ni de pendientes. Hablábamos de música, de política, de sueños, de recuerdos. Me animé por fin a escribir mi historia. Al principio como ejercicio de memoria, pero pronto se volvió una manera de pedirles perdón y darles gracias a mi familia y a mí mismo. Carmen leyó el primer borrador y lloró despacio. Así era la vida, me dijo. Teníamos miedo, pero no estábamos solos. Ana compartió algunos textos con sus amigos. Para mi sorpresa, ellos se acercaron a conocerme. Miguel, más difícil de conmover, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por no rendirte, viejo». Retomé la guitarra. No toco tan bien como de joven, pero me animé a cantar en las reuniones comunitarias. Aprendí a disfrutar el presente.
un café con Carmen bajo la lluvia de Nueva York, una caminata a la orilla del mar en Coney Island, un partido de fútbol con hijos y nietos. Acepté que la felicidad ya no sería el regreso triunfal a Michoacán, sino ese instante robado en la rutina, la risa en medio del cansancio, el orgullo de ver a los míos crecer siendo mejores y más libres que yo. Un día, sin decir nada, reservé boletos para que Carmen y yo volviéramos por un mes a México. Al aterrizar en Uruapan, el calor, los olores del mercado, el bullicio familiar me asaltaron como un abrazo esperado. Lloramos al ver la tumba de mis padres. Reímos en las fiestas del pueblo. Cenamos con los pocos amigos que quedaban. Pero supe, compás, que ya no era mi hogar, sino la raíz, el lugar al que agradeces, pero que debes soltar para poder crecer hacia otro lado. De vuelta en Estados Unidos, la nostalgia era distinta. Ya no dolía. Al contrario, era un lazo suave que me mantenía entero y a la vez ligero. Sentí, por primera vez en todos esos años, que yo también pertenecía, que ya no era el ilegal que solo sirve para trabajar, sino Rodrigo, padre, esposo, amigo, migrante y sobre todo, digno de amor, de vida y de paz. Te cuento mi historia, amigo, porque sé que allá afuera hay miles como yo. Gente sencilla que cargó con miedos, que perdió cosas irreemplazables intentando lograr lo imposible. Si tú, que escuchas o lees, estás pensando en cruzar, o ya cruzaste y te sientes invisible, no te calles, no te encierres. Habla, busca ayuda, exige respeto y sé paciente contigo. El sueño es importante, pero nadie debe perderse a sí mismo en el intento de dejar huella. A quienes recién llegan, les digo, llorar no es debilidad. Preguntar es una fortaleza, y mantener vivas tus raíces es posible aunque todo a tu alrededor cambie. Guarda tus olores, tus canciones, tus palabras, porque nadie más las va a traer por ti. A los que, como yo, sienten que ya no encajan ni allá ni aquí. Calma, la identidad no es línea recta, es vaivén. A veces será doloroso, pero también es la fuente de una fuerza que muchos no entienden. La de reconstruirse, la de transformar nostalgia en empatía y miedo en cuentos para los nietos. Y si tienes familia lejos, llama hoy. Hazlo antes de que se convierta en un número más complicado de marcar, una voz que se va. Diles que los quieres, aunque sea con palabras torpes, aunque sea con lágrimas. Yo, Rodrigo, ya no soy solo lo que hago en la obra, ni el fantasma del pasado de mi familia. Soy lo que elijo ser, cada día, inventando el cariño y luchando contra mis propios silencios. Si mi historia te tocó, cuéntame la tuya, comparte este mensaje, porque juntos, aunque dispersos, tejemos esa comunidad invisible y poderosa que ningún muro ni frontera podrá arrancar de raíz. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés, migrante o paisano. Y si puedes, suscríbete, deja un comentario. No por mí. Hazlo para que nadie se quede sin ser escuchado. Porque al final, todos, aquí y allá, solo queremos saber que nuestra historia, con sus lágrimas y risas, vale la pena ser contada.